Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, desde la parroquia de Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala. Les invito a suscribirse a este canal, darle like a los videos, compartir este contenido y así más hermanos y hermanas podrán visualizar o escuchar esta reflexión que ayudará para entender de mejor manera la liturgia de la palabra dominical. Este domingo lo podemos llamar de las bienaventuranzas y desventuranzas. No son 8 como en Mateo, sino 4, quizá eliminando lo que tenía demasiado sabor judío para sus lectores. Lucas predica a unos cristianos convertidos del paganismo o del judaísmo helenista, que tenían el peligro de permanecer familiarizados con las religiones orientales de los misterios que entonces estaban de moda en todo el Imperio Romano. Como también en nuestros días están de moda algunas sectas esotéricas afines a la nueva era. Tendían a pensar que con el bautismo y demás sacramentos ya tenían asegurada la salvación, sin necesidad de un cambio de vida. Por eso les habla de pobreza material y de hambre física. La conversión cristiana ha de ser sobre todo interior, pero si es auténtica, se traducirá en un cambio de vida. Sobresalen los ayes o lamentaciones, típico de las plañideras en el antiguo Israel para empezar un canto fúnebre. Hay que evitar, queridos hermanos y hermanas, la mala interpretación que haría que Jesús maldijera a algunas de las multitudes de fieles. Dios es amor y nos mostró su amor entregándose en la cruz. Es solo un proceso literario, tesis y antítesis, una especie de contraste bien conocido en la Sagrada Escritura, sobre todo en los salmos o escritos de sabiduría, para que la enseñanza del Maestro entre en el corazón de los fieles. Estas tienen su modelo en los avisos de desgracias y advertencias de los profetas del Primer Testamento, donde sirven como aquí de amenaza, acusación, invitación a la penitencia y amonestación. Son la presentación de dos actitudes opuestas que muy posiblemente luchen en nuestros corazones. La actitud que abre el corazón al reino de Dios, a la verdad, al amor, la justicia, sin condiciones, cueste lo que cueste, y la opuesta actitud del que busca la felicidad en sí mismo, pasando sobre los demás, menospreciando la verdad y la justicia. Hoy se nos invita a situarnos frente al Señor Jesús y abrir nuestro corazón a esta palabra que se nos dirige, hacerla resonar muchas veces en nuestro corazón, para preguntarnos en quién o qué hemos puesto nuestra confianza para este mundo y para toda la eternidad. Para interrogarnos acerca si hemos asumido en nuestra vida un estilo de acuerdo al Evangelio o estamos solamente barnizados de cristianismo y nuestro corazón está apegado a los bienes de este mundo. En este sentido, el Catecismo afirma sobre las bienaventuranzas en el numeral 1717. Nos dice el Catecismo: dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. A la luz de la liturgia de la palabra de este domingo, es preciso preguntarnos: ¿qué significa ser bienaventurado, beato, feliz, dichoso, bendito? El término griego empleado es makarios, fíjense hermanos y hermanas, que en el griego clásico dicho adjetivo indicaba la felicidad atribuida a los dioses, entendida como la máxima expresión del gozo. Referido a las realidades humanas, podría usarse para celebrar la felicidad de una persona
particularmente afortunada, libre de preocupaciones cotidianas y realizada en su vida. Puede tener una connotación religiosa al referirse a la alegría religiosa que se vive al participar en la salvación del reino de Dios. En efecto, desde la perspectiva bíblica, la felicidad debe ser profunda y duradera. Jesús proclama que al responder al amor de Dios, aun en situaciones dolorosas o problemáticas, descubrimos su rostro, lo sentimos cerca y nos fortalecemos, lo que conlleva una felicidad tan grande que inunda nuestra vida entera. Los discípulos de Jesús nunca estamos solos. Esta es la gran diferencia entre vivir como discípulos misioneros o hacerlo como cualquier persona que no conoce al Maestro ni se relaciona con él como amigo. El término equivalente de Macarios es Ashré en hebreo. De hecho, así inicia el salmo de esta liturgia dominical, indicando el que tiene una conducta de vida intacta porque es guiado por los mandamientos de Dios y no los transgrede, y quien en esta línea busca sabiduría, una sabiduría basada en la justicia divina revelada en la Torá o Pentateuco. Así, un macarismo no expresa un simple deseo o buen augurio, sino declara un hecho. No es la bendición, sino su consecuencia. Recordemos que las bienaventuranzas son un género literario ya presente en el Antiguo Testamento, particularmente en los textos sapienciales, con características evidentes en los Salmos. El profeta Jeremías presenta dos categorías de personas, claramente opuestas entre sí. Por un lado, el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en la carne, es decir, el hombre débil y frágil, incapaz de ofrecer seguridad y estabilidad. Se ampara en las alianzas con los poderosos, en sus posesiones, cualidades físicas y morales, y dice el texto, y del Señor aleja su corazón. Tal hombre es considerado maldito, es decir, separado de la fuente de la vida que es Dios, desprovisto de su amistad y condenado al fracaso total. Se asemeja a una planta que crece lentamente en un terreno árido. Por otro lado, el hombre que confía en el Señor y tiene su confianza en Él, se abandona incondicionalmente y permanece fiel, tanto en las buenas como en las malas. Es bendecido por Dios, quien lo considera su amigo y lo llena de todo lo bueno. Se asemeja a un árbol en crecimiento y fructífero a lo largo de un arroyo. Las cosas son así a los ojos de Dios dentro de su lógica, aun cuando exteriormente en la fachada puede aparecer lo contrario. Por ejemplo, quien confía en la carne, hay un término hebreo que se utiliza aquí, basar, muchas veces progresa, goza de salud, tiene éxito, etc. Pero, ¿esto es realmente cierto ante Dios? Un joven, por ejemplo, que rebosa de salud, un campeón olímpico, puede inclusive padecer una serie de enfermedades, no necesariamente físicas. Depende de nosotros decidir a cuál de las dos categorías pertenecer. Cabe aclarar que en la frase maldito quien confía en el hombre, no se habla del hombre como un mediador entre Dios y los hombres, ya que para muchos representa la típica excusa de línea protestantoide para no confesarse o ser indiferente a los sacramentos. Hermanos y hermanas, se refiere más bien a las cualidades, fuerzas, seguridades, medios humanos propios o ajenos. En el campo espiritual, confiar ciegamente en las cosas humanas. Esto, desde luego, no garantiza una vida bienaventurada según la lógica del Evangelio. Por eso, el rico, el satisfecho, quien ríe y es elogiado paradójicamente, son llamados desventurados. Pero ojo, no por el hecho de ser ricos, no por el hecho de ser satisfechos, no por el hecho de tener éxito, sino porque su riqueza, bienestar, éxito han desplazado al Dios de Jesucristo del primer lugar en su escala de valores. Así, quien confía en su propio Diosito tiende a ser como un cardo en la estepa, seco e infructuoso, es decir, aun cuando goce de la alabanza humana, su vida será estéril e improductiva para el reino de Dios. A través de esta extraordinaria técnica de escritura, la página del Evangelio de hoy nos invita entonces a reflexionar sobre el significado profundo del tener fe, que consiste en amar, abandonarse y confiar en el Señor.
Nunca es fácil reconocer nuestros ídolos y menos aún decidir romperlos para abrir el corazón al Dios vivo y verdadero. El mayor obstáculo en relación con las bienaventuranzas se refiere al contenido mismo de la enseñanza que Jesús quiso dar a sus discípulos, pues invierte toda la escala de valores o prioridades a la cual estamos acostumbrados. ¿Cuáles son entonces los valores o pseudovalores que están de moda o imperan en nuestros días, en los cuales muchas personas depositan su confianza? Está muy de moda ahora, por ejemplo, sobresalir de modo desleal sobre los demás, procurar tenerlo todo, pero sin el mínimo esfuerzo o a expensas de los demás, utilizando la violencia e intimidación, volverse viral a costa de la desgracia ajena, condenar de forma impulsiva y ser jueces implacables en las redes sociales, sin argumentos o llevar quizá una vida coherente, sin obviar la carrera por alcanzar los propios fines, sin importar los medios. En fin, la liturgia de la palabra nos interpela y exige evaluar los valores en los que depositamos nuestra confianza y seguridad en la vida. ¿Tendremos que cambiar nuestra escala? ¿Deben hacerse algunos ajustes? En síntesis, las lecturas denotan una serie de contrastes. La bienaventuranza de quienes confían en Dios versus la desventuranza de quienes confían en un Dios autoelaborado, prefabricado, de bolsillo, a la medida de las circunstancias. En este sentido, las opciones son expuestas: confiar en Dios o confiar de modo absoluto en los medios humanos. Incluso en la segunda lectura se expone cierta contraposición entre los que no creen en la resurrección de los muertos, es decir, algunos corintios, y los que creen en ella, ya que Cristo resucitó. Pablo y toda la tradición cristiana lo dirá. ¿Y quién puede creer en la resurrección de los muertos sino quien confía totalmente en el hecho de que Dios resucitó a Jesucristo, cual primicia de los que duermen el sueño de la muerte? Por tanto, las bienaventuranzas son señales que indican el camino a la felicidad verdadera para todos nosotros, sus discípulos. Nos educan y orientan para reconocer en Cristo su verdadero modelo de vida. Estamos llamados, hermanos y hermanas, a saber discernir los lugares donde experienciar la felicidad. ¿Dónde está la verdadera alegría de la vida? Estos dónde no son en sí mismos la bienaventuranza, sino que constituyen la condición que es el modo de acceso. Por lo tanto, no somos bendecidos por ser pobres, porque en sí misma la pobreza nunca será una bendición para nadie. Naturalmente, este señalamiento es una generalización, puesto que algunos ricos responden de manera positiva al Evangelio también. Sin embargo, la advertencia es seria, puesto que las riquezas pueden crear un sentido de independencia que genera distanciamiento de Dios e insensibilidad hacia los demás. Al final, la palabra de este domingo quiere orientar la vida del discípulo en torno a la verdadera bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. No obstante, el verdadero problema, el gran desafío, tomando en cuenta la fragilidad humana, es la presunción alimentada por la afirmación de que podemos o debemos vivir sin Dios para ser completamente felices. Dios me limita, Dios me hostiga. El gran pecado que a menudo condena la palabra profética es la idolatría, pero esto a su vez es generado por la desconfianza en Dios. Es la rebelión del ser humano contra los supuestos reclamos de Dios, contra sus restricciones, condiciones, prohibiciones, porque sus mandamientos asfixian su supuesta libertad. Mejor liberarse de las cadenas impuestas por un Dios que, enfermo de celos, esclaviza y subyuga la existencia humana. El anuncio hecho por Jesucristo en la página programática de la nueva realidad del reino revela, por el contrario, el rostro de un Dios liberador del hombre, amante de sus criaturas, y alzó los ojos hacia sus discípulos y dijo: son los ojos de la ternura con la que Jesús pone su atención en nuestras condiciones de vida. Su palabra penetra y por lo tanto nos ilumina desde dentro y nos dirige hacia nuestra verdadera felicidad, sin restricciones, sin ilusiones, sin engaños.
Desde ya un bendecido sexto domingo del tiempo ordinario. Shalom para todos.